Hola, bonjour, estimados estudiantes del Liceo Adulto de Santa Cruz. Soy Cristian Galaz, profesor de Ciencias Naturales, y el día de hoy vamos a comenzar con la clase número 8 para el primer ciclo. Continuamos con la unidad 3, emisión radiactiva, esta vez desde la página 75 a la 78. El objetivo va a ser identificar los tipos de emisión radioactiva de los átomos. Bueno, ¿cómo se descubrió la radioactividad? Entre los años 1896 y 1903, los científicos hicieron un experimento en el cual dentro de un bloque de plomo pusieron una sustancia radiactiva. Esta sustancia radiactiva, a través de un orificio, podía emitir su radiación en línea recta a través de un campo electromagnético. A medida que pasaba la radiación por el campo electromagnético, esta radiación se comenzó a dividir. Por lo tanto, experimentalmente se verificó la existencia de al menos 3 emisiones, las cuales ven ustedes en la imagen. La primera son los rayos alfa, luego están los beta y finalmente está la radiación gamma. Nosotros vimos en la clase pasada que algunos átomos, mientras mayor sea la cantidad de protones y neutrones que tengan en su núcleo, eran más inestables y comenzaban de cierta forma a emitir ciertas partículas o radiaciones desde el núcleo, ya que la fuerza nuclear fuerte no era capaz de mantener este núcleo de forma estable unido, por lo tanto comenzaba a separarse. Es así que nosotros decimos y podemos explicar la radiactividad como que algunos núcleos son inestables y espontáneamente emiten partículas o radiación electromagnética a forma o consecuencia de estabilizar el núcleo. Este fenómeno se le denominó radiactividad. ¿Y qué fue lo que se determinó? Fue que todos los elementos que tengan un número atómico, es decir, que tengan una cantidad de protones mayor a 83, eran capaces de emitir radiación de forma espontánea. Como podemos ver aquí en la imagen. Ya que el átomo 2 posee muchos protones y neutrones en su núcleo, el núcleo comenzaba a desintegrarse, emitiendo radiación. En cambio, en el átomo 1, como era poca la cantidad de protones y neutrones, permanecía igual. ¿Cómo fue que los científicos lograron lograr un cierto razonamiento de cuánto más estables eran algunos elementos respecto a otros? Pues se llegó a una conclusión de que existe una cierta relación matemática entre la cantidad de neutrones y protones que tienen los núcleos de los átomos, ¿ya? Cuando existe una gran cantidad de neutrones versus protones, se llegó a la conclusión de que los núcleos comenzaban a emitir radiación. ¿Y para qué comenzaban a emitir radiación? Para llegar a formar átomos más estables, es decir, núcleos más pequeños, en donde la relación entre la cantidad de neutrones y protones fuera la misma, es decir, una relación neutrón-protón igual a 1, es decir, igual cantidad de neutrones que de protones en el núcleo. Esto lo podemos ver en la banda de estabilidad. Podemos ver que los átomos que se encuentran fuera de la banda donde la relación es neutrones y protones es igual a 1, tienden a emitir radiación para bajar de esa banda en la que están a la banda donde la relación es 1. Y para bajar a esa banda tienen que emitir partículas, ya sea alfa, beta o radiación gamma. La emisión alfa consiste en un flujo de partículas alfa formadas por 2 protones y 2 neutrones. Por lo tanto, se dice que las partículas alfa poseen carga más 2. Comparativamente tienen una masa más grande y una carga positiva a la de los 2 protones. Estas partículas alfa son altamente ionizantes. Eso quiere decir que cuando salen de un núcleo, estas pueden interactuar con los electrones de valencia de otro átomo y pueden formar iones con los otros átomos, ya que le van a extraer un electrón de su última capa, como podemos ver en la imagen. Estas partículas alfa no tienen gran capacidad de moverse por largas distancias, ya que basta con un simple pedazo de papel para impedir su trayectoria. Es decir, alcanzan apenas unos centímetros de trayectoria una vez que salen del núcleo de un átomo. La velocidad a la que se mueven las emisiones alfa, o las partículas alfa,
corresponde al 10% de la velocidad de la luz. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos un núcleo de uranio 238, posee una gran cantidad de protones y neutrones en su núcleo, y para poder estabilizarse, ¿qué es lo que va a hacer este átomo? En su núcleo va a emitir una radiación de partícula alfa, donde podemos ver arriba que está compuesta por 2 protones y 2 neutrones, las bolitas medias rojas con azules. Y por otro lado, al emitir estos 2 protones y 2 neutrones como partícula alfa, el núcleo que va a quedar ahora es más pequeño, ¿ya? Por lo tanto se va a formar un núcleo más pequeño en donde se corresponde decir que es más estable que el núcleo más grande, ya que posee menor cantidad de partículas. La emisión beta, esta está constituida por un flujo de partículas que son idénticas a los electrones. Las partículas beta poseen las mismas características que los electrones, no tienen prácticamente masa y tienen una carga que es negativa. Estas pueden atravesar láminas, ya la de papel la pueden atravesar, y pueden llegar hasta láminas de aluminio de un espesor hasta 1 milímetro aproximadamente, y en el aire puede recorrer hasta 2 metros, siempre y cuando no haya algún obstáculo en su camino. Estas partículas frente a las alfa son 7000 veces más pequeñas, por eso pueden viajar trayectorias más largas que las alfa. Viajan a una velocidad cercana a la de la luz, condición que les permite atravesar incluso la malla de los núcleos y electrones de algunas clases de materia. Su poder de ionización, es decir, de extraer electrones de otros átomos cercanos al del núcleo que lo emite, es más baja que la de las alfa, por lo tanto se dice que tiene un mediano poder de ionización. ¿Cómo es que se emiten estas partículas beta? Ahora, en el caso que podemos ver acá, tenemos un núcleo en donde lo que hace el núcleo de un átomo de gran cantidad de protones y neutrones, esos son los inestables, va a transformar un neutrón de su núcleo en una partícula beta, es decir, un electrón, y en un protón. El protón que se va a formar va a permanecer en el núcleo, pero el electrón va a salir eyectado, va a salir en forma de radiación hacia el exterior. Por lo tanto, podemos ver que lo que hace la emisión de una partícula beta es disminuir la relación que existe entre la cantidad de neutrones y protones, ya que se disminuye en un protón, pero se aumenta en un protón. La emisión gamma es la más penetrante de todas, puesto que ésta puede viajar en el aire grandes distancias. Para detenerla completamente se debe interponer un grueso bloque de plomo de al menos unos 22 centímetros. Es una radiación electromagnética muy distinta a la alfa y la beta, que eran partículas. Esta se identifica mucho con las propiedades de la luz, pero posee mucha más energía que la luz. La radiación gamma no tiene masa y tampoco posee carga, por lo tanto puede realizar amplios recorridos de distancia. Su poder de penetración es muy alto, ya que es prácticamente energía pura y puede ionizar indirectamente a otro átomo, pero como es energía, tiene poca capacidad de ionizar, es decir, de extraer electrones de otros átomos. La radiación gamma siempre va acompañando a una emisión alfa o beta. Es muy poco común ver una radiación gamma sola, siempre acompaña a una partícula alfa o a una beta, ya que es energía. Aquí nosotros podemos ver en el diagrama que la partícula alfa, como posee mayor masa, no puede atravesar mucha materia en relación a la beta, que la beta, por ejemplo, puede atravesar una lámina de papel, y ya la radiación gamma es la que puede penetrar la mayor cantidad de la materia hasta llegar a la lámina de plomo de 22 centímetros. Por eso las radiaciones cósmicas, que son generalmente radiaciones gamma, son peligrosas, ya que pueden viajar largas trayectorias en el espacio. Una aplicación que podemos ver de la radiación es el carbono 14, la datación por carbono 14. Ustedes muchas veces han visto en la televisión que dicen que por datación de carbono 14
se ha determinado que un fósil posee tanta cantidad de años de vida. Podemos ver nosotros que en la atmósfera el carbono se encuentra en tres formas diferentes. La más estable es el carbono 12, que es el que nosotros encontramos en la tabla periódica. Pero también hay otros carbonos, está el carbono 13 y el carbono 14. El más inestable de todos es el carbono 14, el cual, a diferencia del carbono que está en la tabla periódica, posee 2 neutrones más en su núcleo, es decir, posee un núcleo más grande, más pesado. ¿Qué sabemos nosotros del carbono 14? Nosotros sabemos que existe una relación constante entre la cantidad de carbono 12 que hay, tanto en la atmósfera como en los seres vivos, ya sean plantas, carnívoros, herbívoros, todo ser vivo que habita la Tierra. Hay una relación siempre constante entre la cantidad de carbono 12, que es el estable, versus el carbono 14, que es el radioactivo. Nosotros sabemos que como el carbono 14 es inestable, va a emitir ciertas partículas en forma de radiación. ¿Cómo se va a descomponer el carbono 14? Pues bien simple. De su núcleo, uno de sus neutrones los va a transformar en una radiación beta y en un protón. Por lo tanto, científicamente se ha logrado determinar que el carbono 14 tarda 5.730 años en reducir la mitad de su cantidad en la muestra, ¿ya? El carbono 14, cuando un ser vivo, una planta, muere, el carbono 14 comienza a desaparecer del cuerpo y comienza a desaparecer en una tasa que ya los científicos la han determinado. Por lo tanto, de esta manera, gracias a la proporción que existe entre la cantidad de carbono 12, que va a ser siempre la misma, y la de carbono 14, que va a ser la que va a ir disminuyendo a medida que un objeto se encuentra muerto en la Tierra, podemos conocer cuánto tiempo ha pasado desde que el organismo murió hasta la actualidad. Ahora, ¿qué es importante saber? Siempre y cuando el fósil de lo que nosotros vamos a estudiar no sea más antiguo de 60.000 años, ya que a los 60.000 años se ha determinado que el carbono 14 ya desaparece completamente de los cuerpos fósiles. Es por eso que el carbono 14, por ejemplo, no se utiliza para ver cuántos años tienen los restos de los dinosaurios, ya que los restos de los dinosaurios se ha determinado que son más antiguos que 65 millones de años, es decir, están en un rango fuera de lo que es el carbono 14. Ahora ustedes van a tener que realizar una actividad, la de la página 79, y ante cualquier duda o consulta no duden en comunicarse conmigo.